Vamos con un corolario del teorema anterior. Este corolario nos dice que si tenemos una isometría entre dos espacios afines euclídeos de la misma dimensión, esa isometría necesariamente es biyectiva. Vale, por el teorema anterior, ya sabemos que toda isometría es inyectiva, por tanto basta ver que F es sobreyectiva. Vale. Y vamos a hacer algo que ya hicimos en el teorema anterior y que haremos en los teoremas que quedan de la asignatura. Lo que vamos a hacer es, fijamos un punto P de A1. Para ver que F es sobreyectiva, queremos ver que para todo punto, digamos, S de A2, existe un punto R en A1, tal que F de R es S. Ahora, vale, entonces, casi. Voy a ver otra forma de escribir esta condición. ¿Vale? Otra forma de decir esta condición es decir que para todo S de A2 existe un vector V en A1, perdón, un vector V en V1 en el espacio vectorial subyacente al espacio afín A1, tal que F de P más V es igual a S. La razón por la que la primera frase, ahora lo voy a señalar, la razón por la que esta condición es equivalente a esta segunda condición que hemos puesto es que, dado un espacio afín, por la condición 1 de espacio afín, tenemos fijado este punto P1. Entonces la condición 1 nos dice que para todo R de A1 existe un único V en V1 tal que R es P más V. ¿Vale? Gráficamente, si tenemos, ¿vale? Tenemos el punto P por aquí que hemos fijado y cualquier R pues es P más un cierto vector, V pequeña. ¿Vale? Si no lo veis, mirad la condición 1 de la definición de espacio afín y observad que esta es otra forma de enunciar esa condición 1. En el fondo es la forma de expresarla dada en la observación que sigue a la definición de espacio afín, teniendo en cuenta que ahora ya hemos dado la definición de lo que es un punto más un vector. Vale, entonces, seguimos razonando. Es decir, hay que ver que para todo S de A2 existe un V en V1 tal que, bueno, tenemos como hipótesis que F es isometría. Si F es isometría, F de P más V, ¿cuánto es? Pues como F es isometría, F de P más V se puede escribir como F de P más F tilde de V
¿vale? Esto es f de p más v, pues hay que ver que podemos asegurar que existe un v en v1 de forma que se cumple esta igualdad. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es utilizar que A2 es un espacio afín. Por la condición, ¿vale? O sea, como A2 es un espacio afín, la condición 1 de la definición, ¿vale? De la definición de espacio afín, dice que dado el punto f de p, dado cualquier punto de A2 en particular, dado el punto f de p de A2 y dado, bueno, más que dado, dados f de p y s, existe un único, digamos, w en v2, tal que f de p más w es igual a s. Muy bien, entonces, lo que queremos ver es que se cumple lo que estoy subrayando en negro. Sabemos esto de aquí. Vale, pues ahora vamos a ver qué sabemos sobre f tilde. ¿Qué sabemos sobre f tilde? Y lo que sabemos es que f es isometría. Entonces, como f es isometría, f tilde también es isometría. Que una aplicación entre espacios vectoriales sea isometría por la proposición anterior, por la primera proposición de la sección. Una isometría entre espacios vectoriales siempre es lineal, f tilde es lineal e inyectiva. Vale, pero ¿qué más sabemos? ¿Qué otras hipótesis tenemos? Bueno, pues además de que f es isometría, dimensión de A1 es igual a dimensión de A2. Es decir, f tilde es una aplicación lineal e inyectiva entre espacios vectoriales de la misma dimensión. Recordad que la dimensión de un espacio afín simplemente es la dimensión del espacio vectorial subyacente. Entonces, en el primer cuatrimestre ya vimos que si tenemos una aplicación lineal e inyectiva entre dos espacios de la misma dimensión, esa aplicación es sobreyectiva. Vale, es decir, f tilde es biyectiva. Muy bien, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para asegurar que este vector w que cumplía que f de p más w es igual a s es la imagen de algún v de A1. Deducimos que existe un v en v1 tal que f tilde de v es w. Y así f de p más f tilde de v es f de p más w, y f de p más w, mirad la frase que tenemos, bueno, mirad la expresión que tenemos subrayada en negro arriba a la derecha, f de p más w era igual a s. Es decir, ya hemos visto que hay un v en v1, de forma que f de p
más f tilde de v es ese, que es lo que queríamos ver. Por tanto, esto completa la demostración del corolario.